Mm, Pequeño. ¿Y los alumnos? Ya están. ¿Qué? ¿Ya pueden ver la presentación? Aún no, doctora, solo se ven sus Ujú. archivos. Ah, ujú, ujú. ¿Acá? Ya se ve. Ya se ve. Ah, bueno. Este, la última clase, ¿en qué nos quedamos? Creo que ahí vamos a ver lo del túbulo contorneado proximal. Ah, bueno. Empezamos a ver ya lo de la barrera de filtración glomerular, ¿verdad? A ver, ya les mostré esta imagen. Sí, doctora. Ah, bueno. Solamente como para recordar, si tenemos, si estamos hablando de la barrera de filtración glomerular, del interior del capilar hacia el exterior tenemos la parte más interna, que esto es la luz del capilar. La parte que sigue es el endotelio que está fenestrado. Aquí se ve claramente la lámina rara externa, la lámina densa, perdón, la lámina rara interna, la lámina densa, la lámina rara externa. Y estas que se ven así como tripitas que salen son los pedicelos. Este es un podocito, este es el núcleo del podocito, prácticamente todo esto es el cuerpo del podocito. Y estas son sus prolongaciones digitiformes. Entonces, les decía, por ejemplo, si este tubo que se ve acá fuera un capilar, el cuerpo del podocito es como si fuera mi mano y los pedicelos es como si fueran mis dedos, entonces hacen esto, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que sostiene a todos los capilares? ¿Qué estructura sostiene a todos los capilares? El mesangio. El mesangio. Entonces, el mesangio, entonces puede tener propiedades donde regula el flujo sanguíneo también, regula el filtrado glomerular. Acuérdense que el mesangio tiene propiedades de ser macrófago, ¿no? Entonces tenemos la luz del capilar, el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular con sus tres capas, la lámina rara interna, lámina rara externa y este, entre las dos capas está la membrana basal glomerular que tiene colagena tipo 4. La capa más externa de la barrera de filtración glomerular se llaman podocitos o epitelio visceral. Entonces nos vamos a referir de manera, como en cualquier forma, podocitos o epitelio visceral. Y aquí lo vemos. Entonces los podocitos van a estar en contacto con el espacio de Bowman, ¿sale? Y lo que hace, por ejemplo, si esto fuera el glomérulo, al llegar a lo que es el polo superior, el epitelio visceral hace como un doblez. Hagan de cuenta que este es el epitelio visceral o los podocitos, llegan y este es el espacio urinario. Entonces se doblan y forman lo que es el epitelio parietal de la cápsula de Bowman. Se hace una como transición. Este es el interior de un capilar y prácticamente vemos cómo se forma como si fuera una malla. Es el endotelio fenestrado. Esta capa, todo esto que se ve,
está recubierta por por qué cosa es lo que forma al endotelio. En su, el endotelio está cubierto por una capa de glucosaminoglicanos. Entonces, como les decía, los glucosaminoglicanos tienen una carga negativa y la carga negativa de las proteínas van a hacer que se repelen. A ver, ¿qué más? Vamos a ver, ¿qué, qué manifestación clínica ocurre si hay, por ejemplo, una oclusión a nivel de la luz de los capilares? ¿Qué cosa piensan que puede ocurrir? ¿Qué manifestación clínica piensan que puede ocurrir si, por ejemplo, hay una alteración aquí en la luz del capilar? Hematuria, tal vez. Hipertensión. Sí, puede haber hematuria porque puede haber inflamación del endotelio y puede haber hipertensión arterial. Y cuando se afectan los podocitos, ¿qué manifestación clínica? Ujú. ¿Qué manifestación clínica? Proteinuria. Proteinuria. Y entonces, la proteinuria puede ser una proteinuria en rangos nefróticos. El paciente tiene proteinuria y entonces, nos imaginamos que el daño está a nivel de los podocitos. Cuando se afecta la membrana basal glomerular, ¿qué manifestación clínica puede haber en el paciente? No. Oyes. Te da lo del síndrome de Alport. Sí, 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 les había dicho del síndrome de Alport. Pero, clínicamente, ¿cómo se traduciría? Con proteinuria y hematuria, pero la proteinuria va a ser generalmente una proteinuria subnefrótica, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, en el examen de orina, ustedes pueden tener proteinuria, hematuria. Aquí, cuando nosotros hablamos de hematuria, nos referimos a que el paciente va a tener una hematuria de origen glomerular. Si ustedes se dan cuenta, la forma de un eritrocito pues parece como si fuera un disco. Y entonces cuando el eritrocito conserva su forma se llaman eritrocitos normórficos o isomórficos. Entonces, en el examen general de orina, cuando vemos el sedimento, la parte que corresponde al sedimento urinario, decimos, tiene eritrocitos que tienen una forma conservada. Entonces, si tiene una forma conservada, decimos, pues lo más probable es que no vengan del riñón, porque si fueran del riñón, los eritrocitos se deforman al pasar por el interior de los túbulos, entonces hay algo que se llama dismorfismo eritrocitario. Entonces, cuando el paciente tiene dismorfismo eritrocitario, sugiere que la eritrocituria viene de origen glomerular. Cuando no conserva la forma, cuando no conserva la forma es dismorfismo eritrocitario, pero cuando conserva la forma, entonces decimos, pues si la forma se conserva, lo más probable es que la hematuria venga de un origen que no sea glomerular, es decir, puede ser la vejiga, ureteros, los cálices renales, la uretra incluso. Entonces, nos sirve mucho porque de acuerdo a la forma de los eritrocitos en la orina, podemos imaginar el origen de la hematuria, que si es de origen glomerular o no es de origen glomerular. Vamos con la siguiente.
Les decía, entra la arteriola aferente, forma el glomérulo, sale la eferente y forma la red de capilares peritubulares. Y de ahí empiezan los vasos rectos descendentes, los vasos rectos ascendentes. Y si se dan cuenta, todo esto viene así en una forma como si fuera en U, porque más adelante vamos a ver lo que son los mecanismos de concentración y dilución de la orina y el mecanismo de contracorriente. Es por eso está la disposición. Aquí vemos una imagen del aparato yuxtaglomerular, la porción del túbulo distal que está en contacto con las arteriolas aferente y eferente. ¿Cuál es la finalidad? Que estas células del túbulo distal van a censar las concentraciones de cloruro de sodio. Por ejemplo, les comentaba yo que en los casos de choque hipovolémico, las concentraciones de cloruro de sodio a nivel del túbulo distal van a ser menores. Entonces, si son menores, pues la mácula densa lo detecta como una menor concentración de cloruro de sodio y manda la señal a los gránulos de renina. Aquí están los gránulos de renina que liberan la renina y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona intrarrenal, que les decía es de 100 veces a 1000 veces más potente que el sistémico. Al activar, pues ya van a tener la capacidad de mejorar la filtración glomerular y por lo tanto regular esto, pues. Aquí está el mesangio, les decía es el sostén, tiene capacidad de ser macrófago, de que es el sostén de los capilares, tiene las propiedades de que pueden regular el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque en están agarrando o están sosteniendo todo lo que son los capilares del glomérulo. ¿Por qué es importante esto? Porque empezamos a ver que vamos a empezar a hablar de presiones a nivel de lo que es el extremo de la arteriola aferente y el extremo de la arteriola eferente. Les decía a sus compañeros, vamos a hacer un ejercicio. Nosotros cuando valoramos función renal, tenemos que calcular algo que se llama índice filtrado glomerular. Entonces, generalmente lo calculamos a través de fórmulas y una de las fórmulas es la de Cockcroft-Gault. ¿Cómo calculamos eso? Por ejemplo, nosotros cuando nos llegan a valorar, todo esto es necesario para empezar a entender esto que vamos a ver. Suponiendo aquí me faltó una H. Suponiendo que esta es una paciente que tiene diabetes y que les llega a ustedes a la consulta y les tiene que decir, va para que les digan ustedes cómo le funcionan los riñones. Entonces ustedes tienen que empezar a saber cómo calcular la, cómo calcular la filtración glomerular. Entonces vamos a poner un ejemplo. Mujer, 65 años, diabetes mellitus 2 de 20 años de evolución, con un peso de, vamos a poner 70 kilos, una talla de 1.55 metros. ¿Qué necesitan ustedes para calcular la función renal a grandes rasgos? Una creatinina sérica, vamos a ponerle que tiene 2.5. Si ustedes nada más si ustedes nada más ven creatinina sérica, ¿qué se te ocurre, Armando, decirle que a la paciente? Si solo está la creatinina, pues decirle que sus riñones están
no están trabajando adecuadamente, o sea, están como mm, llevando un Un filtrado poco mal. dañados, podrías decir, ¿no? Vamos a ponerle 1.5. Y si tuviera 1.5, Pues igual, pero no está tan dañado como vamos si a, estuviera. para eso sirve. Y tú dirías, bueno, parece que está un poquito dañado. Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿sale? 140 menos edad por peso entre creatinina sérica por 72. ¿Sale? Vamos a hacerlo. 140 menos 65 por peso entre 1.5 por 72. ¿Cuánto sería así? Vamos a hacerlo. 140 menos 65 son 75 por 70 entre 1.5 por 72. A mí me dio 48.6. Entonces, 75 por 70, ¿cuánto es? 5,250. 5.250 entre 108. 48.6. ¿Sale? A ver, ahora si es mujer, el resultado se multiplica por 0.85. ¿Cuánto nos sale? 41.3. ¿Sale? Pero esto lo vamos a expresar en mililitros minuto. Cuando fueron al Hospital Civil a sus clínicas, hicieron este ejercicio, si estuvieron en urgencias o en medicina interna. Yo no, doctora, ocupaban otra fórmula para la tasa. Esta es la fórmula más sencilla. Es como si dijéramos, calculen el porcentaje de funcionamiento renal. Esta fórmula no se aplica a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. ¿Sale? Este es a grandes rasgos. Cuando es un hombre, el resultado solamente se expresa igual en mililitros minuto, pero ya no se multiplica por 0.85. Entonces, este es así como que todo esto tiene su explicación y lo vamos a ver a través de las diferentes porciones de la nefrona que vamos a estar viendo. Cuando estén yendo a sus clínicas, traten de buscar en la química sanguínea estos parámetros y van a calcular lo que tienen. Hay unas fórmulas que también calculan filtrado glomerular, pero la más exacta se llama CK-de-EPI y otras es MDRD. El índice de filtrado glomerular también se puede abreviar como tasa de filtración glomerular. Esto lo van a ir leyendo en el libro de Guyton, ¿sale? Porque ahí viene la explicación detallada de
de cómo sale todo esto. ¿A qué vamos? Que vamos a empezar a ver cada uno de los segmentos de la nefrona. ¿Por qué es importante ver esto? Porque cuando vemos, por ejemplo, fíjense, nosotros para calcular función renal tenemos creatinina de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, 6, 7, 8, 9, según nos la muestra el paciente. Pero fíjense qué pasa si la creatinina estaba en 1 y de repente subió a 2, y aquí vemos el, la cantidad de mililitros minuto, por ejemplo, 100, 120, 140, lo normal pues anda más o menos por acá. Pero fíjense qué pasa cuando la creatinina de 1 pasa a 2. Fíjense, si el filtrado glomerular, por ejemplo, estaba en 120, 130, ¿qué pasó cuando pasó de 1 a 2? ¿Qué pasa con el filtrado glomerular? A ver, Carla, ¿qué pasa con el filtrado glomerular? Disminuye. Ajá, pero fíjate qué tanto disminuye. Aproximadamente el 50%. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar a entrar a detalle con cada una de las partes de la nefrona. Eso yo creo que ya lo dejamos para mañana y hasta aquí lo vemos. En- a ver, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Miren, vamos No, a empezar a... Esto nada más se los doy por si vuelven a ir a clínicas, tienen que empezar a hacer estos ejercicios porque ahí vayan buscando si alguno de sus familiares tiene una química sanguínea, o si tienen un paciente diabético que lo tienen que tener seguramente en su misma familia, que se haga una química sanguínea y vamos a empezar a trabajar con su química sanguínea porque dentro de lo que sabe le va a beneficiar, pues vamos a ver sobre cuánto tiene de función renal cada uno de ellos. No lo vamos a ver mañana, pero lo vamos a ver en estos días para que puedan empezar a hacer ejercicios y se empiecen a familiarizar con estas fórmulas. Lo que les decía, vamos a empezar a ver el túbulo proximal. El túbulo proximal, hagan de cuenta que viene de esta forma. Son células que son cilíndricas, que son ciliadas. ¿Qué les decía ayer? Son células. El túbulo contorneado proximal tiene 3 segmentos: S1, S2 y S3. A medida que van avanzando, van siendo menos cilíndricos, pero siguen siendo ciliadas. Entonces, cuando hay un problema donde hay isquemia a este nivel, se produce algo que se llama necrosis tubular aguda. Les decía, cuando estamos hablando de una célula que está polarizada, ¿a qué se refiere? Esta porción es la porción apical y esta porción, la que da la cara hacia el intersticio,
se llama la porción vasolateral. Entonces, si estamos hablando de la luz del túbulo, estamos hablando de la cara que da a la porción apical. Si estamos hablando del intersticio y del vaso capilar, estamos hablando de su porción vasolateral. ¿Sale? Entonces, a medida que va habiendo esta transición, las células se van volviendo menos cilíndricas y el mayor consumo de ATP se da en el segmento S1, S2, S3 y ya en la parte recta, esta es la porción S1, S2 y S3 son parte, forman parte del túbulo contorneado proximal y la porción recta del túbulo proximal absorbe, pero en menor medida. Sin embargo, pues también absorbe, a diferencia del resto del túbulo, de los túbulos de la nefrona. Hasta aquí la dejamos. Mañana no voy a poder ir a la escuela, pero no sé a qué hora tengan tiempo en la tarde, me avisan para que les demos la clase por línea. ¿Sale? Sí, doctora. Sí. Este, hay otra cosa que mañana se pueden ver también la plática del SLAM. Yo voy a preparar la de la clase, para proyectar las diapositivas del túbulo proximal. ¿Sale? Porque vamos a ver las características de cada parte del túbulo. Doctora, el día de ayer me había dicho que si alguien quería dar la clase y le dije que yo iba a dar la clase de túbulo contorneado proximal. ¿Ya la tienes Entonces, preparada? ajá, sí la tengo preparada. Al menos cómo es el mecanismo de ¿Tienen operación. ahorita otros 10 minutos? Y la empezamos a ver. Es que realmente yo les voy a dar unos cuadros. Ahorita tienen tiempo, de una vez la empezamos a ver. ¿Sí tienen tiempo? Sí, ¿O doctora. la dejamos? ¿Sí? ¿O la dejamos para mañana, como ustedes quieran? Si quieres, empezamos a ver unas 3, 4 diapositivas. Sí, está bien. ¿Sí? Entonces comparto las diapositivas. ¿Sí? No sé si me deja aquí. A ver. ¿Ya pueden ver mi pantalla? No, Ah, es que todavía no. no me dejan. ¿O ya? ¿Ya pueden o todavía no? No se ve. Ah, ¿ahora sí ya? ¿O tampoco? No. Es que creo que no me da la opción de compartir pantalla. ¿Ahora sí ya? Ya. Bueno, pues el tema de túbulo contorneado proximal, para empezar a hablar de él, es importante pues conocer un poco sobre en dónde va a estar localizado este túbulo contorneado proximal. Como nos ha explicado la doctora, pues tenemos que el riñón se va a dividir en dos porciones. Una porción que es lo que es la corteza, que es esta porción de aquí, y otra porción que es la médula. Tenemos que la corteza se va a subdividir en dos porciones, es decir, lo que es el rayo medular, o los rayos medulares, y lo que es el laberinto cortical. Justamente lo que es este túbulo contorneado proximal se va a localizar en esta porción del laberinto cortical, pero no solamente se va a localizar ahí ese túbulo contorneado proximal, sino también se va a encontrar en estos laberintos corticales lo que es el corpúsculo renal y lo que es el túbulo contorneado distal. Entonces, en la porción del rayo medular, obviamente también se van a encontrar lo que son otras porciones de los túbulos, lo que es el túbulo colector, el túbulo recto proximal y distal, y en la porción de lo que es la médula, vamos a observar que se va a encontrar lo que es el túbulo colector, el túbulo recto proximal y distal, y lo que son las ramas de la asa de Henle. Entonces, pues el tema pues es el túbulo contorneado proximal. Aquí tenemos una imagen histológica en el cual vamos a observar lo que son esta porción de lo que es el rayo medular, como ven aquí en el apuntador, todo esto.
¿Ya pueden ver mi pantalla? Ahora sí ya se ve. Ya. Sí, ya. Ok. Bueno, entonces, como les comentaba, este es un corte histológico en el que vamos a poder observar lo que son los rayos medulares, donde comenté que se va a encontrar el túbulo colector, el túbulo rectodistal y el proximal, y nuestro tema, lo que es el túbulo contorneado proximal, se va a encontrar en esta porción del laberinto cortical. Como vemos, aquí en esta parte del laberinto cortical se va a encontrar lo que son los corpúsculos renales, que son todas estas puertas que estoy señalando. De ahí, entonces, esta porción del túbulo contorneado A proximal ver, fíjate, deja tu imagen, la hace, anterior. Ajá, la de la biopsia. ¿esta? Sí, 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 nada más que quiero apuntar, pero no puedo. Deja ver si puedo. Acá, donde dice RC, quiere decir Ajá, corpúsculo renal. Hagan de cuenta que es un glomérulo que lo cortaron como si cuando cortamos una naranja. Ajá. Esa parte blanquita, a ver, apúntala, que parece media luna. Ese es el espacio ¿esta? urinario. Ajá. Ese es el espacio urinario. La parte exterior es la cápsula de Bowman. Eso. Ajá. Y todo eso es es el mesangio con los capilares glomerulares. Todo es mesangio con capilares glomerulares. Esta es una biopsia renal. Entonces, todo alrededor de de estos cuatro glomérulos que están acá, 1, 2, 3, 4, ajá, todos esos son túbulos. Y si se dan cuenta, si seguimos uno, tienen una luz, que es esa blanquito que se ve. Ajá, esa es la luz del túbulo. Y entonces están las células dispuestas como a lo largo y forman, a ver, no se ve bien, pero ahí están sus núcleos y se ven, esos son como puntitos moraditos. Ujú, Esos son los núcleos y el centro blanco es la luz del túbulo, pero son túbulos seccionados, ¿eh? Pasa a la siguiente. Bueno, entonces ese túbulo contorneado proximal va a ser la continuación de ese polo urinario. Recordemos que, como dijo la doctora, ahora sí que el corpúsculo renal va a contener dos porciones, lo que es el polo urinario y lo que es el polo vascular. El polo vascular va a ser la entrada de la arteriola aferente y la salida de la arteriola eferente. Entonces, el polo urinario se continúa con este túbulo contorneado proximal y, como su nombre lo indica, pues va a ser un túbulo que va a estar contorneado, va a estar contorneado. De ahí, si nosotros hacemos un zoom de esta porción o de este trazo, vamos a encontrar que que este túbulo va a estar formado o va a estar compuesto de un epitelio, que es un epitelio cúbico simple. Entonces, este epitelio va a contener lo que es su núcleo, que su núcleo se va a encontrar en la porción central, pero también contiene ciertas especializaciones. Y estas especializaciones estas estructuras denominadas borde en cepillo, que son microvellosidades. Y estas microvellosidades vamos a tener que nos van a servir para lo que es la absorción. Son microvellosidades largas que se van a encontrar unidas o muy juntas unas con otras. También podemos observar que esta donde se encuentran las microvellosidades es la porción apical, mientras que donde están todas esta porción, donde se encuentran todas estas mitocondrias, es la porción basal. Es muy importante saber que las mitocondrias, o va a haber muchísimas mitocondrias en este tipo de células, porque vamos a ver que nos van a ayudar para este proceso de absorción, porque se va a requerir mucha energía, porque vamos a tener ciertas bombas, como la bomba de ATP sodio-potasio.
Entonces, una vez que ya vimos esto, si nosotros viendo más detallada este tipo de célula, observaremos que no solamente contiene estas microvellosidades, también vamos a encontrar que contiene estos como tipo pliegues o plegamentos que se localiza en la porción lateral. Al igual que vamos a ver que en la parte de lo que es en la porción basal, igual vamos a ver interdigitaciones o vaginaciones basales contiguas. Y igual su núcleo, que se va a encontrar central, y en la porción basal vamos a ver que va a haber extracciones basales y vamos a observar lo que son la presencia de muchas mitocondrias, todas estas son mitocondrias. Y vamos a ver que en la parte basal también va a haber microfilamentos. Estos microfilamentos nos van a ayudar para lo que es la regulación del movimiento de los líquidos, desde lo que es el espacio extracelular vasolateral hacia lo que es la lámina basal, hacia los espacios peritubulares contiguos. De ahí vamos a observar también lo que es y normalmente estos microfilamentos miden aproximadamente 6 nanómetros. De ahí, ahora sí que empezando de cómo, como vemos, tenemos que esta estructura nos va a ayudar mucho o vamos a tener que su función va a ser la absorción y la secreción. Aproximadamente tenemos que lo que es el ultrafiltrado de las nefronas al día es aproximadamente de 180 litros por día, en el cual estas células nos van a permitir ahora sí que la reabsorción de 120 litros por día, un aproximadamente de entre 65%. Entonces, ¿cómo se va a permitir o cómo va a suceder esta absorción y esta secreción de iones? Pues todo va a suceder gracias a que esta célula va a contener diferentes transportadores y cotransportadores, al igual que todo va a iniciar a través de lo que es esta bomba, la bomba de sodio-potasio. Esta bomba de ATP de sodio-potasio lo que va a hacer es que nos va a permitir lo que es la entrada de nos va a permitir lo que es la entrada de tres iones de sodio hacia lo que es en la porción intersticial, es decir, sale el sodio, y al mismo tiempo va a entrar lo que es el potasio. Entonces el potasio entra y el sodio pues se sale hacia lo que es la porción intersticial. Al igual que vamos a observar que va en la luz del túbulo, se va a encontrar varias moléculas de agua y esa agua ahora sí que va a salir hacia lo que es el intersticio por dos vías, a través de lo que son las acuaporinas 1, que se van a localizar en la porción apical de estas células, y va a entrar a la célula para que después se vaya al intersticio, que también se va a encontrar esta acuaporina en la porción basal. Entonces, el agua también pues va a encontrarse o se va a absorber hacia lo que es el intersticio, pero también aparte de las acuaporinas, también vamos a tener que se va a absorber por ósmosis, es decir, entre una célula del túbulo contorneado proximal con la otra célula, o sea, la unión en los espacios que existen entre las células. Ajá. Es decir, en estos espacios se va a ir. De ahí vamos a tener que existen otros tipos de transportadores, como es el transportador de glucosa. Hay de dos, el SGLT1, que se va a encontrar en el túbulo recto proximal, y el SGLT2, que se va a encontrar en este túbulo contorneado proximal. Y lo que hace es que va a agarrar lo que es la glucosa y lo que son los iones de sodio y los va a pasar de igual al interior de la célula. Es decir, va a entrar lo que es la glucosa con y el sodio. también con sodio. Entonces, de ahí vamos a tener que también existen otros cotransportadores, que es de sodio aminoácidos, de sodio citrato y sodio lactato. Es decir, entra sodio y al mismo tiempo pues los aminoácidos. Entra el sodio y también entra lo que es el citrato. Y de aquí también entra el sodio más lo que es el lactato. Pero estos no se van a quedar dentro de lo que es la célula, sino el chiste es que se absorba y se tiene que ir hacia lo que es el intersticio. Y esto lo va a hacer porque también vamos a encontrar lo que son transportadores, que por ejemplo a la glucosa se va a ir por los transportadores GLUTs, lo que es los aminoácidos, pues a través de los transportadores de aminoácidos, y lo que es el citrato y lactato, igual por sus transportadores. Hasta aquí la dejamos. ¿Sale? ¿Sale? Y le seguimos, pero empiecen a entender esto. ¿Sale? Bueno. Hasta luego. Adiós. Adiós, Gracias. adiós. Sí.